Yo me voy a aprovechar de conectar también. Una educación de calidad tiene siempre a la vista el avance en los logros de aprendizaje y de las habilidades necesarias para el trabajo, la participación en la vida social y la contribución ciudadana a la democracia. Responde a las necesidades educativas de todos en general y a las particularidades de las personas según principios de equidad y justicia social. Además, está siempre alerta a integrar el desarrollo de conocimientos y actitudes con formas innovadoras y acordes con los modos de aprender y desarrollarse de las personas. Con esta frase de nuestra querida Beatriz Ábalos, profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Educación, mención Filosofía e Historia de la Universidad de Saint Louis, Estados Unidos. Les damos la bienvenida a nuestra comunidad sin límites, a estos ciudadanos y a estas ciudadanas comunes y corrientes que se juntan 2, 3, a veces 4 veces en la semana a reflexionar, a tratar de buscar un mensaje, una forma de pensar para aportar en estos tiempos. Antes yo decía tiempos aciagos, tiempos lubres, tiempos difíciles, terribles, por el tema de la pandemia, pero también después del 25 de octubre, tiempos de oportunidad, tiempos de conversación, tiempos de unión, para ir entre todos y todas, ir formando la sociedad que queremos. Así que invitamos a todos a sumarse a esta hermosa, linda conversación que vamos a tener con nuestra invitada del día de hoy, quien ya presenté a través de la frase que ella dio en un libro que hizo la Agencia de la Calidad, en donde se les preguntó a premios nacionales qué es lo que era una educación de calidad. Y ahí saqué la cuñita de nuestra querida profesora y la leí al principio de nuestro programa. Así que muchísimas gracias, profesora Beatriz, por acompañarnos el día de hoy. Ay, ¿qué a ustedes? Gracias por la invitación. Saludamos también a nuestros panelistas del día de hoy, a nuestras panelistas también. No habíamos tenido el honor de poder estar con la Dani y con la Andrea juntas, así que muy contentos y felices porque vamos a poder establecer una conversación muy linda y la idea es poder entregar un mensaje de esperanza, como decía al principio. Dani, desde San Pedro de la Paz, Concepción, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contenta. Y sí, esto en verdad es nuevo porque no habíamos estado con Andrea, así que hoy día estamos dos y dos. Y agradecida también, un honor tener a Beatriz. Muchas gracias por su tiempo. Y espero que sea una conversación amena, tranquila. Vamos a hablar de sociedad, de educación. Compartan todos aquellos que nos están mirando para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Sí, lo que más queremos es poder conversar y poder entregar un mensaje en estos tiempos. Así que, Andrea, desde Valparaíso en estos momentos, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, como les comentaba en el backstage, estoy súper feliz de En off. poder en esta conversación. Primero compartir por primera vez con la Dani como panelista y con Beatriz, que es un honor para mí hoy día poder conversar con ella. Así que esperemos que esta conversación sea interesante, sea cómoda y sea bastante nutritiva. Así es. Y saludamos también al co-constructor de este programa, mi amigo personal, no, nuestro amigo personal, eh, Ítalo Gallegos. Amiguito, ¿cómo estás? Hola Michael, un gusto saludarte, Andrea, Daniela, Beatriz. Igual pues, es un placer para mí poder estar en esta conversación con Daniela y Andrea. No habíamos tenido la oportunidad de estar los tres. Y también, obviamente, muy contento de poder estar conversando con Beatriz y principalmente por todo lo que ella significa en educación en nuestro país y principalmente su aporte en el tema del desarrollo profesional docente, que es algo que ahí se está avanzando, pero que obviamente a lo mejor se necesita avanzar mucho más, pero sin duda que todo su trabajo y toda su reflexión son un gran aporte para nosotros que somos profesores, los que están en el aula, pero también los que trabajamos en el área más administrativa y más de la gestión pedagógica, en este caso, ¿cierto?, a nivel intermedio. Así que eso, pues, feliz de poder estar aquí. Sí.
no lo dije, pero la profesora forma parte del CIAE, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Hemos tenido, ya con usted, es la tercera. Tuvimos a Paulo Barraza, tuvimos a Cristian Beley y cerramos con broche de oro con nuestra querida profesora Beatriz Zavala. Hoy día se va a ir con la, hoy día se va a ir con la autoestima, pero aquí. No sé cómo Ese los es nuestro, convence, no sé cómo los ese es convence, nuestro, Beatriz. nuestro logro. Así que muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos, y vamos ya a entrar en tierra derecha en nuestro programa, en nuestra conversación. Y profesora, le vamos a hacer la pregunta más importante que nosotros haremos en este programa. Queremos saber cómo está usted, cómo está su familia y cómo ha sido vivir estos tiempos de confinamiento, tiempos de pandemia, tiempos de estallido social, de revuelta social, que ya parte desde el 2019, ¿verdad? Pero que se fue profundizando y se agudizó mucho más con el tema de la pandemia. Así que, ¿cómo está usted y cómo está su familia? Bueno, en primer lugar, yo y la familia estamos bien. No ha habido ningún efecto negativo, para decirlo así, de todos estos eventos que tú has dicho, incluyendo la pandemia. Así que, no, en realidad bien, gracias. En ese aspecto. Excelente, muy bien. Y vamos allá a entrar en tierra derecha con nuestra querida amiga Daniela, que ya va a empezar a meternos en el tema de educación. Así que, Dani. Sí. Bueno, un poco de formación profesional también. A mí me gusta mucho entender las cosas desde los procesos. No hay cosas que ocurren sin que estén en un contexto, sin que tengan un sentido y sin que tengan un movimiento. Entonces, quería preguntarle algo, sacándola un poquitito del todo el movimiento actual. Usted es profesora de historia. Entonces pensaba, yo decía, aquí, de aquí a 50 años, por ejemplo, cuando se hable del 2020 o cuando se hable del 2020 al 25, no sabemos cuánto tiempo irá a ser, digamos, o 2019 y algo, pero cuando se hable de todo este tiempo lleno de cambios, como decía Michael, entre el estallido social, ¿no es cierto?, todos los cambios que están ocurriendo en cuanto a educación, la pandemia, el tema constitucional. Entonces, si nos ponemos en el 2070, cuando se mira hacia atrás, y ya no van a haber necesariamente libros de historia, pero cuando se hable de la historia de Chile en estos momentos, ¿cómo cree usted que se va a hablar de estos tiempos? ¿O qué cosas van a salir en esos libros de historia, en esos contenidos? Bueno, mientras estabas haciendo la pregunta, yo me puse a pensar cómo yo veía la historia del siglo pasado, por ejemplo. La historia de un periodo como de 30 y 40 años para alguien que se preguntaba en los años 70, los años 80, lo que había sido para atrás, era como material del libro de historia del colegio. Yo creo que eso no va a ser igual ahora, porque de alguna manera, a pesar de la rapidez de los acontecimientos, de la rapidez con que cambian las cosas, el impacto de la pandemia y también de tantas otras cosas que están ocurriendo en este momento histórico, van a tener una presencia viva más allá de los libros. Va a depender mucho de las personas y de su capacidad de preguntar, diría yo, de averiguar, va a ser distinto, sin duda. O sea, hoy, lo que nosotros estamos viviendo hoy día, comparado con un siglo atrás, digamos, con la mitad, con el siglo XX, y me puedo decir el siglo XIX, terrible, el siglo XX, es muy distinto, está como más lejano, la primera parte del siglo XX. No creo que tanto para muchas personas, o para muchos lo bien todavía, la última parte del siglo XX, que significa desde 1970 adelante, 73, perdón, adelante, la dictadura, eso, por ejemplo, está vivo hoy día para quienes sufrieron los efectos de la dictadura y también para muchos otros.
Entonces yo creo que, ¿por qué? Porque hay modos de comunicación que son distintos. Y pienso que hacia el futuro nosotros vamos a poder volver atrás porque va a haber mucho grabado, va a haber mucho, también hay obviamente del siglo XX, pero estas mismas conversaciones van a desaparecer, pero van a haber otras y se van a repetir algunas cosas. Por lo tanto, yo no creo que el futuro signifique olvido del pasado, pero sí creo que va a ser una forma distinta de conocer ese pasado. En parte por el interés que se pueda tener. Por ejemplo, nosotros con la pandemia hemos descubierto el Zoom y hemos descubierto que nos podemos comunicar y que podemos distintas personas tener distintas ideas y tal. Bueno, ese Zoom yo creo que no se va a ir. No se va a ir y va a ser posible conversar con los que tuvieron la experiencia de 30, 40 años atrás que estás diciendo tú, o sea, la de hoy día en el futuro. Ya no me acuerdo qué año, pero bueno. Conversar así, en una forma muy presencial. Ahora, eso depende, claro, que haya quienes ven como importante, y por eso el rol de los historiadores siempre va a ser un rol clave, quienes ven como importante entender el presente a la luz del pasado. Por ejemplo, para dar un solo ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían de la gripe española? Uno. La gripe española, así porque... nomás así como hace 100 años. Sí, y porque yo googleé epidemias. A comienzos del siglo XX. Y nadie sabía de la gripe española porque de alguna manera no había el modo de comunicación, no estaba, a menos que se viera una película de la época, no estaba presente. Pero en la pandemia hoy día es muy parecido al efecto. La gripe española mató millones de personas en el comienzo del siglo XX, pero fue una cosa parecida a esta. Y no se había vivido una situación similar desde entonces hasta ahora. Entonces, situaciones del presente nos tiran a mirar el pasado. Es muy posible que gripes como esta ocurran con más frecuencia. No estoy diciendo por qué, porque la pandemia hoy día se difundió por todos lados por la globalización, por los viajes, ¿no? Por la rapidez con que se mueve una persona de un lugar a otro. Y esa misma rapidez que permite que ocurran estas cosas probablemente va no es que quiera ser... no es que quiera tener una visión pesimista del futuro, pero lo más probable es que se vivan situaciones similares con otras características que obliguen casi a las personas que el año 2070 van a ser viejitos a mirar atrás y a contar y a hacer notar, y van a haber otras formas, yo creo, de transmitir esa información. Ahora, yo creo que es importante mantener vivo aquello que es importante del presente para el futuro. Hacia ahí apunta mi pregunta, como finalmente ¿qué cosas podría decir usted que son importantes ahora, relevantes, que haya que mantener para que en 50 años más la gente diga, sí, yo viví eso y todavía podemos ver las consecuencias porque este periodo fue esencial porque en Chile pasó esto, se enfrentaron de esta forma? Claro, mira, yo creo que un aprendizaje, ojalá que lo mantengamos, ha sido de la solidaridad. Sobre todo en Chile hemos vivido la solidaridad de los grupos más pobres. La gente que se quedó sin trabajo y que no sabía si iba a comer al día siguiente, y el otro del lado que sí tenía algo que podía comunicar, pero que podía compartir y que lo comparte. Entonces hay una solidaridad en cierta medida que desarrolla la pandemia. A pesar de que estamos encerrados, cada uno en su lugar, ese encierro, por lo menos en grupos, eso se ha visto bastante, que los grupos más desaventajados en la ciudad de Santiago, ha sido muy fuerte. Yo no sé cómo habrá sido allá, pero me imagino que algo parecido ha ocurrido. Hemos estado encerrados en nuestra casa, pero también el encierro, el sentirse que no puedo salir,
ha hecho quizás valer la importancia de la comunicación, del hablar con otro, de estar con otro. Y yo creo que ese aprendizaje probablemente se mantenga, espero, por un tiempo. Pero es algo que debiese reocurrir si vuelven a ocurrir situaciones como esta. No todos han sido solidarios y amigos. Creo que el presidente Trump, que a quien acabo de saber en qué está, no es de los más solidarios, ¿no? No se preocupó del tema de su país grande, ni se está preocupando. Bolsonaro en Brasil. O Bolsonaro en Brasil, exactamente, Bolsonaro en Brasil. ¿Entiendes tú? Ellos, entonces, frente a ese tipo de reacción, hay la otra reacción que es la solidaridad. Y en el fondo, si yo soy optimista, yo creo que va a ganar la solidaridad frente a lo que es me encierro en mi casa y me cuido y no salgo para ninguna parte, no hablo con nadie. Yo creo que ese es un aprendizaje de la importancia de la comunicación, del encuentro, de la ayuda mutua. Fíjate que esto que yo me pueda sentar hoy día en la tarde a conversar con mi amiga, que también es una profesional que está trabajando en París, en la OCDE, que podamos sentarnos y podamos compartir, entendiendo lo que estamos hablando, a pesar de que hace 4 o 5 años que no nos vemos y que estamos en países muy distintos, en situaciones muy distintas. Entonces, si tú me preguntas, ¿hacia el futuro? Yo creo que hay gente que puede tener una visión de que todo se va a olvidar y que todo es cierto, porque la situación, qué sé yo, el mundo cambia muy rápidamente, la sociedad cambia muy rápidamente. Pero los seres humanos no cambiamos tanto. Los seres humanos seguimos siendo seres humanos. No tan rápido. Con sentimientos, con ideas, con capacidades. Fíjate que el tema de solidaridad yo creo que es bien importante, la cantidad de gente, no solamente los pobres que se ayudan a los pobres, pero también ha habido mucha gente que está desde otros quizás lugares sociales también ayudando, también demostrando solidaridad. Entonces yo creo que eso es una de las cosas, pero para que se permanezca también hay que mantenerlo vivo en el presente. Si tú quieres que lo bueno del presente permanezca, tienes que mantenerlo vivo. O sea, esta conversación, que se repita en unos años más, que los amigos, los hijos, los nietos, qué sé yo, se produzca la discusión sobre estas cosas. Que no nos olvidemos como nos olvidamos los de la... Fíjate que mi madre, inglesa, tiene que haber vivido, muy chica, no sé si había nacido, pero su familia, su abuela, su madre, mi abuela, haber vivido la experiencia de la gripe española. Ahora, yo no me acuerdo que ella me haya hablado de eso. Probablemente porque vino a Chile, porque el mundo era distinto, porque eso estaba en una lejanía. Pero también hay ciertas cosas que hay que mantener. En cambio, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial sí se mantiene como viva. Y tú vas a ver a través de la televisión los programas y tú vas a poder analizar lo que fue la segregación, perdón, lo que fue la segregación racial, el destruir una raza, el destruir por destruir. Bueno, esos temas no se han ido, están más cerca de nosotros y deberían y no debiesen irse al futuro. Así Beatriz, que creo que el futuro lo construimos nosotros desde el presente. Beatriz, desde esa misma línea, del futuro lo construimos nosotros en el presente y lo importante que es el aprendizaje de la comunicación, del encuentro con otro, a partir, ¿cierto?, de lo que estamos viendo desde la pandemia. Ahora, eso llevarlo a lo que es el proceso constitucional. Me gustaría saber, ¿cierto?, cómo tú aprecias, o cuál es la apreciación que tiene, ¿cierto?, de este proceso que se está viviendo a nivel país, y que a lo mejor yo intuyo que va a requerir de mucho encuentro, de mucha comunicación, y que sin duda a lo mejor estas formas de comunicarnos van a permitir también, o idealmente van a permitir también mejor escucha,
a distintos ciudadanos, principalmente pensando en los territorios que son sumamente amplios. Entonces me gustaría llevarte a eso. ¿Qué es lo que tú aprecias o cómo tú percibes este proceso constitucional que estamos viviendo en nuestro país en el contexto actual? ¿Y qué rol juega la educación en este proceso? ¿O Wow. debiese jugar? Una pregunta simple. Sí, de Bueno, respuesta son corta. dos preguntas Una en pregunta el de conversación de 11. En el fondo estás haciendo dos preguntas. Una es Ah, cómo veo yo el proceso constitucional y dos, ¿qué rol juega la educación? Que es una pregunta claro, quizás un poco sí. distinta. Bueno, a ver, yo quizás como todas las personas que votamos por el apruebo, pero veo la, la constitución con esperanza, esa es la verdad, ¿no? Con esperanza. Con esperanza porque se reunió a gran parte de la ciudadanía, del pueblo chileno, de la gente de nuestro país, se reunió la mayoría para decir sí quiero una nueva constitución, sí quiero como un nuevo delineamiento para el futuro, para lo que va a ser el futuro de Chile. Y eso demuestra como una fe en que somos capaces de hacer eso. Claro. Las constituciones anteriores, ninguna se redactó en esta forma. Ni la constitución del 25, que muchos de nosotros yo la aprecio, aprendí, no todo, pero aprendí muchas cosas en el colegio sobre la constitución del 25, repetí y repito su declaración específica sobre la educación, que la educación es atención preferente del Estado, pero esa constitución obedece al pensamiento inteligente, capaz, ilustrado, todo lo que es, de un grupo, digamos, de ciudadanos a comienzos del siglo XX. Ahora estamos planteándonos frente a una constitución que los que votaron el apruebo también quisieron que la redacción de esa constitución fuera hecha por todos. Por todos, obviamente, quiere decir que por todos con representantes de esos todos, pero representantes de distinto tipo de esos todos. Y entonces hay como una especie de nuevo comienzo. Y yo también lo veo personalmente como eso, como un nuevo comienzo. Pero los nuevos comienzos, como soy profesora de historia, sé que no es difícil desprenderse totalmente de lo que se conoce, de lo que se sabe de la historia. Y por lo tanto, ese nuevo comienzo no es como en una hoja en blanco y sin tener nada en la cabeza, yo voy a imaginar el mundo del futuro a través de la Constitución. Yo creo que no, yo creo que va a ser una Constitución que va a recoger lo mejor de las ideas de quienes la redacten o quienes o quienes se sientan a discutir aquello que debe contener. Y en ese sentido tengo optimismo y creo que algo bueno puede pasar. Ahora, respecto al rol de la educación, bueno, yo te acabo de decir una cosa importante, creo. La Constitución del 25 declaró al Estado garante de la educación. Y no solamente garante, sino que responsable de la educación. Es tarea primordial del Estado. Eso lo perdimos con la Constitución de los 80 de Pinochet. Y eso hay que recuperarlo. Ahora, no Mi se ignorancia, ¿Ah? ¿quién pasó a ser garante entonces de la educación en la Constitución del 80? Es un A ver, tema que yo no manejo No, nada. lo que pasa es que la educación del 80 no, dice que exactamente no te puedo repetir, pero ¿cómo se llama? El sentido de la Constitución del 80 es que el Estado apoya en cierta medida la educación. Le interesa la educación. Va a financiar la educación, pero no va a hacerse cargo en forma responsable y total de la educación pública. Porque
la educación, la Constitución del 80 permite la educación privada en condiciones mejores que lo que permitía la Constitución del 25. Porque pone en igualdad de situación la educación pública y la educación privada que es financiada por el Estado. No hablemos de la otra, ¿no? La educación privada financiada. Por eso, en ese sentido, esa orientación de la Constitución de los 80 permite lo que pasó en Chile, permite que el Estado dé hasta cierto punto, apoye hasta cierto punto, y deja en libertad a una educación también financiada por el Estado, que cobre extra, que crezca sobre la base de un financiamiento mejor que el financiamiento que tiene la educación pública. Ahora, eso se arregló en cierta medida con la ley de educación pública, porque ya ahí se prohibió el financiamiento compartido, que era el que permitía que la educación, pero ya se había producido ese crecimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener una constitución que diga, lo primero es la educación pública. Eso no obsta para que haya educación privada, porque eso nunca se va a poder, pero no se trata de eso tampoco. Pero lo primero es la educación pública, y porque en la educación pública debiese educarse la mayoría de la gente del pueblo de Chile. ¿Cuántos de ustedes fueron a un liceo? Tú. Sí, Liceo C68 de Nacimiento. Por eso es más inteligente que nosotros. Oh, porque la mayoría, porque para la mayor parte de la gente, de las generaciones de ustedes, se percibía la educación particular subvencionada o privada pura como mejor. Claro. Era como un estatus también. Yo estudié en liceo, en una época en que el liceo era bueno estudiar en el liceo. Yo estaba en el liceo, en un liceo emblemático hasta el día de hoy, que es el Liceo 7, de niñas, que ahora, a propósito de este año, admitió hombres por primera vez. Y uno se sentía bien, y le iba bien. Claro, si yo quería ser como la niñita educada en un colegio de monjas privado, no iba a ser igual. Iba a ser otra cosa. Si yo quería hacer eso, tenía que ir a ese colegio privado. Pero en mi liceo tuvimos una visión de mundo, tuvimos una mezcla de clases sociales, de grupos sociales, y incluyendo, yo tenía compañeras, hijas de inmigrantes, cosa tan terrible hoy día visto. Entonces, eso es lo que uno quisiera resucitar, una grandeza para la educación pública, lo que no quiere decir que la educación privada no pueda tener igual grandeza, pero la tarea del Estado es asegurar que la educación pública sí la tenga. Estamos conversando con Beatriz Ábalos, y yo me equivoqué, o sea, no es que me haya equivocado, pero yo siempre, cuando presento a nuestros y nuestras invitadas, siempre digo el segundo apellido en honor a nuestras madres, y en esta oportunidad no dije su segundo apellido, profesora, que es Davidson. Por eso que usted nos decía que su madre era inglesa. Entonces, estamos conversando con la profesora Beatriz Ábalos Davidson. Así que, Andrea, por favor, la veo ahí que está lista para meter un gol. Atenta con la pregunta en la punta de la lengua estoy, porque la pregunta que tengo está muy relacionada a lo que pregunta Ítalo y a la respuesta que nos dio la profesora, y tiene relación con que, a ver, para contextualizar un poco, a ver que se entienda la pregunta bien, que la educación siempre ha estado muy ligada al desarrollo humano. Vimos que tuvimos durante muchos años una educación más bien conductista, donde la profesora, el profesor le pegaba un reglazo en las manos al niño, a la niña si no entendía, y así se entendía que el alumno iba a aprender.
Después fuimos evolucionando a una educación donde el alumno ya no es alumno y empieza a ser estudiante y a hacerse parte dentro del desarrollo del conocimiento. Y bueno, ahora vemos que la humanidad también ha estado cambiando, uno por la conexión, por la digitalización, por la globalización y por un montón de procesos. Entonces también hemos visto que han habido algunos modelos educativos alternativos que hasta hoy día están más que nada como dentro del ámbito privado, como la educación Waldorf, la educación Montessori y otros tipos educacionales. Entonces, yo quería apuntar mi pregunta hacia el modelo educacional, en el Chile que pensamos, en el Chile que soñamos, en este nuevo Chile, y también aprovechando esta instancia refundacional en la que nos encontramos. Entonces, para allá quiero apuntar es qué tipo de educación, qué modelo de educación es la que soñamos para el nuevo Chile. Fíjate que mientras hablaba yo me acordé de un educador que escribió sus grandes obras a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y que vivió hasta mitad del siglo XX, 1959, para ser exacto. Me refiero a John Dewey. Creo que si ustedes leen a Dewey y lo ponen en el contexto actual, todo lo que él como se imaginó de la educación, todo lo que a él le toca vivir en un periodo en que en que los pueblos chicos están desapareciendo porque entra la industria y crece la ciudad y se va produciendo la deshumanización, ¿no? Por eso, digamos, por estos cambios y él tiene toda una postura política también frente a todo eso. Pero en términos educacionales, lo que él propone una educación activa, una educación en que el conocimiento no se transmite, sino que el conocimiento se extrae desde el estudiante, desde los niños, a través del diálogo, de la conversación, de los métodos activos. Bueno, trasládalo esto ahora, y todo eso que tú estabas diciendo de la enseñanza así, apunta, contra eso gritó Dewey a comienzos del siglo XX, ¿te das cuenta? Y no fuimos capaces de cambiar de verdad en esa dirección, si bien todas esas experiencias, por ejemplo la de Waldorf u otras parecidas, Hay muchas. tienen su fuente en educadores que tienen un pensamiento parecido, que es el de pensamiento de un respeto por la individualidad de los estudiantes, pero también por la importancia del aprendizaje como acto social, como acto colaborativo, como acto... Entonces, yo creo que en términos de principios pedagógicos los tenemos, no los tenemos que inventar de aquí al futuro. Lo que pasa es que las formas de trabajar van a ser, yo creo que distintas. Si nosotros hoy día teníamos una forma de trabajo en la mayoría de las escuelas basada en no necesariamente la transmisión así como aburrida de un profesor a un alumno, porque yo creo que no todos los colegios hacen eso, pero basada en general en la comunicación de una manera u otra. Los libros. Yo me acuerdo cuando hace años atrás salieron es decir, se podían hacer filmaciones y mostrar una película, una cosa así. Bueno, todo eso es interesante para la educación. Hoy día eso cambia porque nos podemos comunicar de otra manera. Porque la información la puede buscar un niño metiéndose simplemente al internet y haciendo un clic en Google, y le va a salir todo lo que es necesario en términos de información. Entonces, la enseñanza se convierte más bien en una forma de ayudar a procesar la información, y esa forma normalmente debiese ser, y lo sabemos desde la época de Dewey, una forma activa. Pero esa actividad, el modo de esa actividad puede ser distinto en el futuro. Sí. Hablando de John Dewey, tengo un libro aquí, tengo pensado
Michael hizo un libro. Exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo. Lo sugiero que lo puedan leer porque habla de alguna otra forma muy claramente lo que la profesora está planteando. Así que es muy buen libro. ¿Cómo pensamos? De John Dewey. Ahora, Profesora. Pero mira, aunque no estaba preparado. Sí, Muy bien. ¿De dónde te sacaste? Como del bolsillo, como Sí. del Félix. Así, parece el sombrero del mago, el sombrero del mago. Se va a equivocar y va a sacar un conejo. Somos humildes, pero estamos ahí en la fe. Está bastante bien, me alegro mucho. ¿Sabes por qué? A mí me pasa que llevaba tiempo alguien que lo citara como para sacarlo. Así que Ahí está. si no lo citaba yo, lo ibas a partir tú haciendo la pregunta, ¿no? O iba a buscar algún invitado o invitada que lo sacara como para... Profesora, yo la quiero llevar a y de alguna otra forma anexarme y acoplarme a la pregunta que hacía Andrea. Y le pregunto, ¿cuál es el sentido de la educación en un contexto de cambios tan radicales como los que estamos viviendo hoy, no solamente a nivel país, sino que a nivel mundial? ¿Ya? Y bueno, ¿cómo construimos una educación para el siglo XXI? No para el siglo XVI, no para el siglo XV. No recuerdo quién de nuestros invitados sacaba a la palestra esta metáfora de que si viniera Sócrates o Aristóteles desde los siglos anteriores y lo trajeran a este mundo, estaría completamente sorprendido de lo que hemos construido, pero hay una sola cosa que reconocería de manera inmediata, que es la escuela. El profesor o profesora adelante, los niños sentados mirando lo que hace. Sócrates yo no creo, porque Sócrates era el diálogo. Sí, pues, la mayústica era más... Claro. Él enseñaba dialogando. Exacto. Así que claro, no reconocería, porque no encuentra mucho diálogo hoy día. Claro. Pero algún otro filósofo o otra filósofa del siglo XVI. Algún profesor, pongámosle. Algún profesor. Entonces, ¿cómo construimos esta educación para cambios tan radicales que se vienen, pero en verdad para el siglo XXI? ¿Cómo la construimos? Claro. Bueno, yo creo que hay varias formas de construirlo, pero una importante, lenta, eso sí, es la formación de los profesores. ¿Qué vamos a transformar? ¿Cómo vamos a transformar el modo en que preparamos a los profesores y profesoras? En este momento nosotros preparamos ¿cómo se llama? En programas que tienen 4 o 5 años de duración, que tienen una cantidad X de asignaturas que hay que aprender, algún tiempo de práctica, relativamente poco en general, pero bastante parecido hoy con lo que ocurría 10 años atrás o 20 años atrás en la formación docente. No digo que sea absolutamente igual a lo que era 20 años atrás, pero no necesariamente pensando hacia el futuro, aunque creo que hoy día las instituciones de formación y los programas se tienen que estar planteando esa pregunta. Estoy segura que lo están haciendo. No es tan simple transformar, porque a ver, todo como que hay una especie como de engranaje. Por un lado, tú tienes una cosa que se llama el currículum. El currículum es algo que establece el Estado y que constituyen los mínimos necesarios para considerarse educado. Todo maestro, todo docente tiene que enseñar ese currículum. Ese currículum se evalúa de alguna manera, por lo tanto, entonces el aprendizaje que se desvía del currículum no tiene mucho lugar en la forma de enseñanza hoy día. Y no tiene mucho lugar porque en general hay un cierto temor, diría yo, a desviarse del currículum. Volviendo a Dewey, lo que diría Dewey es, el currículum es un referente. Hay un librito chico que se llama El niño y el currículum. y es un referente que tú lo usas, pero para construir, para dejar que
Entonces estás usando algunos aspectos y no otros, porque algunos los puedes averiguar solo o otros necesitarán información y saber dónde está esa información, pero la reconstrucción del currículum que debiese ocurrir en la enseñanza no ocurre porque el sistema aprieta y obliga casi a estar entre las cuatro paredes que rodean el trabajo educativo, por ejemplo, en una escuela, un colegio, una sala de clase. Entonces tenemos que poder romper eso, y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque ahí entra la tensión entre lo que el Estado, y en este caso el Estado es el que define el currículum, espera de sus ciudadanos, y lo que los pedagogos o los buenos educadores creen que debe ser la forma como se debe educar. Ahora, el ejemplo que se ha dado siempre o recientemente de una educación distinta es de Finlandia. Y yo voy a usar ese ejemplo no porque alguien me dijo que Finlandia era bueno, lo que pasa, sino que también lo conocí más de cerca. Estuve en Finlandia y trabajaba un proyecto, y si ustedes tienen interés, la próxima semana vamos a presentar ese proyecto en un webinar. Pero lo hicimos hace algún tiempo atrás. Pero por eso conocí. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a Finlandia? Que se prepara a los docentes muy bien, se los elige muy bien de entre los que egresan de la educación media, se les da funcionan en un sistema que no tiene miles de horas de clase, o sea, pueden enseñar 4 o 5 horas máximo, de manera que terminan a las 3 de la tarde y se van. La educación está basada en la capacidad que tiene el sistema de suscitar la pregunta desde el estudiante, la discusión entre los estudiantes, junto con la respuesta necesaria de los profesores. Entonces, algo así tenemos que trabajar, y tenemos que buscar esos modelos donde existan. Pero yo creo que ese modelo sirve para el futuro. Yo creo que el modelo del futuro va a ser menos libros, menos currículum y texto, y más libros, información que viene como, por ejemplo, de las que viene que se recoge por internet o televisión o programas o lo que sea, y capacidad de análisis que se desarrolla, que debe desarrollarse desde chicos. Ahora, eso sin duda, el problema que enfrentan, por ejemplo, a los educadores en Chile, es decir, eso significa que hay que saber, que hay que aprender a leer, escribir y a contar. Esas cosas básicas hay que lograrlas. Y cuando no se logran, entonces tienes dificultad en todo el resto de la formación, perdón, sí, de la educación. Andrea, por favor. Con el currículum y con la malla curricular que tenemos hoy día establecida dentro de la educación, yo quería hacerte una pregunta también para ahondar un poquito más al respecto. Bueno, yo tengo la suerte de que mi hermana es artista y es profesora de artes visuales, entonces largas conversaciones hemos tenido al respecto. Y bueno, hay la sensación, la impresión dentro de estas conversaciones sobre mesas que podemos tener con distintas personas, de que hoy día la educación no está respondiendo a las necesidades que tenemos. Entonces yo quería preguntarte con respecto a eso, ¿qué herramientas tú consideras que debiesen estar incluidas en esta malla curricular o en este currículum que hoy día no están integradas? A ver, para serte bien honesta, yo no he mirado en los últimos tiempos las mallas curriculares actuales. Me tocó trabajar un tiempo en el Ministerio de Educación lo que era en ese momento la unidad de currículum y evaluación, y ahí había, en ese momento era bien interesante porque se estaba haciendo un esfuerzo muy bonito, se hizo y se completó y después se guardó en los cajones,
que eran los mapas de progreso del aprendizaje. Y para cada una de las áreas como que se mostró en un mapa que iba del nivel más bajo, eran como 12, dependía, pero podrían ser 5, 6 o 7 niveles, lo que se necesitaba saber y poder hacer o poder demostrar en esos niveles para todas estas áreas. Y eso es un set que se guarda en una cajita, no es un currículum gigantesco. Ahora, estaba basado en el currículum, pero era una manera de orientar a los docentes facilitaba al a profesor. ir construyendo el conocimiento anterior, sin que se conviertan como en libros estancados, uno del primero, del segundo, del tercero, que muchas veces no se encuentran en ningún mapa. Entonces hicieron esos mapas. Y yo me acuerdo haber ido a un colegio, porque se mandaron a todos los colegios. Y haber ido a un colegio, no sé qué, entonces pregunté si tenía el mapa, entonces el director me dijo, ah, sí, estaba encima de su escritorio, no se había movido de su escritorio. Entonces, lo que quiero decir es que de repente tenemos herramientas y no las usamos porque no trabajamos al mismo tiempo con aquellos que tienen que usar esas herramientas. Yo me acuerdo que en ese tiempo se trató de hacer bastante, se hicieron bastantes encuentros con profesores, pero tan simple como eso, el director le llegó esto y no lo traspasó al resto de o no lo encontró importante o se lo olvidó. Las razones no sé. Pero te quiero decir, respecto al currículum, que hay cosas interesantes que ya se han hecho en currículum, y que sirven para el futuro. Por ejemplo, probablemente habría que hacer los mapas, actualizarlos, porque se hicieron hacia fines de los años 2000, por ahí, 2000, entre la época que yo estuve ahí en el ministerio, que fue entre el 2005 y 2008, por ahí. Se hicieron en esa época, y de eso ya han pasado más de 10 años. Entonces, habría que actualizar. Pero quiero decir que hay iniciativas que se han hecho, y van a haber nuevas iniciativas. Y entonces hay que dejar lugar a la innovación, hay que dejar un lugar en el sistema escolar, en las escuelas, en que la innovación pueda entrar. Hicimos un estudio bien interesante con profesores de 3 regiones sobre colaboración entre ellos. Y uno de los grupos de profesores eran profesores rurales de la Araucanía, de esa zona. En esa escuela rural encontramos la mayor colaboración. Y no se me va a olvidar, yo no observé, porque fueron mi colega que trabaja en la Universidad de Villarrica, Católica de Villarrica, que observó y que tuvo el contacto y todo lo demás. Pero el cuento, como yo lo leí en la relación, estaban trabajando un proyecto común. Es esta escuelita de la Araucanía con escuela de todo Chile, en un proyecto que se llama el Proyecto Singapur. Si alguien lo ha oído nombrar, es un proyecto de matemática, parece. Que parece que es extranjero también, que viene de afuera. Ahora, el detalle yo no sé, pero sí lo que era impactante era como esa escuela entera, chica, estaba moviéndose en torno a este proyecto. Y entonces ellos podían aplicarlo acá, podían tomar aspectos acá, que les iba cambiando su modo de enseñar, y también el modo de relacionarse entre ellos, o sea, aprendiendo desde un proyecto. Eso requiere liderazgo bueno en la escuela para facilitarlo. En colegios más grandes es más difícil, pero sí ocurre en partes de esos colegios. En un liceo grande que tiene departamentos, puede ocurrir en los departamentos. Pero lo que quiero decir es que no es que tengamos de aquí para mañana tener que inventar todo de nuevo, de cero. Pero sí tenemos que usar lo que es novedoso, lo que es interesante, usarlo, compartirlo e innovar más allá quizás de lo que ese proyecto mismo sugiere. Sí. Profesor, acá en la comunidad, en nuestro fanpage, hacen algunas preguntas, les envían muchos saludos, muchos agradecimientos por todo lo que ha entregado la educación también, desde la investigación, también desde el pensamiento.
Pero María Valeria Frint Garretón dice, con respecto a la misma pregunta que le hizo Andrea, pero ¿qué rol es el que tiene en las artes en esta forma de enseñar? ¿Tiene algún rol importante, menos importante, igual que el otro? A ver, las artes tienen un rol. Tiene un rol no solo como una asignatura que se llama artes, sino que el arte entra en todo. A ver, se habla del arte de enseñar. ¿Ah? Decía, había gran parte de por lo menos para mí, ha sido gran parte de la enseñanza es un poco jugar con cosas que no son es decir, que no son el resultado de una elucubración intelectual sobre qué hago primero, qué hago después, qué hago al final. El arte es saber ver en la cara de ese niño una pregunta. El arte es saber relacionar esto que estoy pasando en este momento con algún acontecimiento externo. Escultura. El arte es saber dibujar, mostrar, usar. Estoy mirando una pintura que tienes tú ahí en tu casa. ¿Sí? La hizo mi mamá. La hizo mi mamá, es un guayasamín. Claro, eso es lo que estaba pensando. Tu mamá, guayasamín. Eso, el arte, te fijas, una pintura que tú traes y desde la cual a lo mejor puedes usarlo para una enseñanza matemática. Porque para ser una buena, muchos de los artistas han tenido que usar análisis matemático para su pintura, no es una cosa que uno llegue y tira. Color en una tela. En la educación alternativa en Waldorf, cuando les enseñan cómo hacer las figuras geométricas, los hacen a través del dibujo. Y de ahí van incorporando cómo armar, por ejemplo, no sé, pues si vas uniendo puntos, pero todo a través del dibujo. Entonces la matemática es arte, bajo esa mirada de la creación. Y para crear algo tiene que poder sostenerse, tiene ángulos, tiene lados, tiene... Matizar también de alguna manera lo que tú quieres mostrar, lo que tú quieres... No, sí, es sin duda hay una interrelación grande entre el arte y la enseñanza. Qué interesante lo que decía Daniela, porque también Cintia Vázquez dice, hola profesora, ¿qué opina del método? Bueno, ya de Waldorf. Como que respondió un poco a la pregunta, pero ¿qué opina del método Montessori para llevar a cabo en las aulas en el futuro? Como método. ¿Usted se imagina no soy una experta del método Montessori, pero igual que el método Waldorf y otros son generalmente Montessori, lo que he leído y lo que son métodos que tienen una lógica que deriva de Montessori, digamos, del pensamiento de origen al método. Y por lo tanto tienen una lógica. Pero esa lógica, si tú la puedes trasladar en parte, o sea, tú puedes trasladar aspectos del Montessori o aspectos del Waldorf, lo que estamos hablando de arte, de la enseñanza, por ejemplo, de la vinculación entre arte y matemática, lo podemos trasladar. Ahora, no es lo mismo una manera, como dijera yo, una visión muy particular de un modo de enseñar y luego que tiene cada una de estas distintas posturas pedagógicas, que en el fondo son posturas pedagógicas. Pero ciertamente, desde cada una de esas posturas pedagógicas podemos sacar extractos que tienen validez para la enseñanza, aunque uno no adhiera totalmente a la postura de esa pedagoga o pedagogo que lo inició. A nivel de educación parvularia, por lo menos, es desde el ministerio se solicita que tenga una visión alternativa. Hay muchas jardines que son, por ejemplo, Reggio Emilia o Montessori, pero como bien dice Beatriz, finalmente no son estrictos en la metodología, sino que se rescata la esencia. Claro. Lo que parece útil o valedero, claro. Filosofía para niños. También filosofía para niños es otra cosa, claro. Sí. El tema es que si partimos en educación parvularia, con Montessori,
con todas estas nuevas posturas pedagógicas, pero en primero, segundo básico y en cuarto básico te van a tomar el CIMSE, yo desconozco, no sé si Montessori o Waldorf o todo esto cómo poder convalidarlo de alguna otra forma como para que en el CIMSE tengan buen puntaje. Bueno, claro, lo que pasa es que ahí tú entras entonces al hecho de que esos sistemas funcionan en sistemas que no están adscritos al currículum oficial y a las formas oficiales y eso pasa en todos los países. Tendría un país que decretar de aquí todos van a ser Waldorf, cosa que no va a pasar. Pero yo creo que ahí desde la educación también Beatriz en su minuto lo dijo, o sea, no se trata de inventar cosas, se trata de rescatar que ya hay muchas posturas. De hecho, creo que estuviste también ahí, si no me equivoco, en el 1, 2, 3 por mí que entrega el Ministerio para Educación Parvularia, donde se le da la relevancia al juego. Donde ya donde está el aprendizaje basado en juegos, están las metodologías ágiles, ya se está solicitando, por ejemplo, también a nivel del ministerio, que se incorpore el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, tal vez no implica metodologías alternativas todos los años, claro, sino como... No, pero esos son principios. El juego no pertenece a una forma muy específica de... Digamos, Montessori puede usar el juego, Waldorf puede usar Reggio Emilia puede usar el juego, todos pueden usar el juego, es lógico, si el juego es una expresión normal de la niñez y también de más grande. De los adultos también. Lo que estás haciendo, estás poniendo en acción un pensamiento pedagógico, por eso te vuelvo a Dewey. ¿Qué te dice Dewey? Dewey te dice que sea una enseñanza activa. Si la enseñanza activa se realiza con juego, fantástico. Si la enseñanza activa se realiza con construcción fantástico. Por eso es importante tener buenos principios pedagógicos que iluminen la enseñanza y que te alejen de la noción de que la enseñanza es responder a una prueba, a un examen, a lo que sea. Sí, el Camila examen Flores, y la prueba son inevitables, no creo que lo vayamos a... Pero si tú enseñas usando principios pedagógicos, le va a ir bien en el examen. Camila Flores dice, excelente invitada el día de hoy. A nuestro querido amigo, que ojalá que nos esté viendo, Gonzalo Espinosa, que también es panelista de este programa, que ama el juego y es su bandera de lucha en todo orden de cosas, le gusta mucho lo que usted acaba de decir. Bueno, y la Dani también, que le encanta el juego para adultos como estimulación de funciones ejecutivas, y ahí un tema súper importante. Amigo Ítalo, por favor, el tiempo ha pasado volando, vamos cerrando ya, estamos en el ocaso de nuestro programa. Es terrible. ¿Con qué nos podemos quedar de todo lo que hemos conversado con la profesora Beatriz? Si quieres agregar algo, algún comentario. No, bueno, principalmente lo que hace referencia a la educación, entendiendo la educación, ¿cierto?, como este proceso de humanización, y que obviamente, ¿cierto?, dentro de un modelo educativo, dentro de el proceso educativo debe propiciar, ya sea por el método que sea, que esos seres humanos que interactúen, ¿cierto?, saquen lo mejor de sí. Yo creo que a partir de la conversación que estaban teniendo ustedes ahora último, yo pienso y sigo pensando que en realidad el arte de educar o el acto de educar, ¿cierto?, la acción de educar va completamente relacionada con el acto de amar, y en el cual, ¿cierto?, aquel que está liderando el proceso pedagógico está consciente y está disponible, ¿cierto?, frente al otro, que es un legítimo a pesar de la edad que tenga, y que le permite el desarrollo, le permite el florecer, le permite poder expresar, ¿cierto?, tener una propuesta para que el otro pueda mostrar qué es lo que piensa, qué es lo que reflexiona, qué es lo que opina, etcétera, etcétera. Y creo que dentro de nuestros contextos escolares, nuestras escuelas, tenemos que avanzar en esa línea, y a partir de lo que estábamos conversando, creo que este proceso constituyente es una buena forma de poder hacer las cosas desde esa perspectiva, desde la comunicación, desde el diálogo,
y estar dispuesto a que en realidad primero a respetar al otro, reconsiderarlo como un legítimo, y en este acto de amar, ¿cierto?, permitir de que el otro pueda sacar lo mejor de sí para poder ir construyendo una sociedad más humana. Sí. Macarena Béjar por acá dice que ideal para los niños aprender jugando. María Frain dice, muy motivante la discusión. Qué linda la reflexión del señor Gallegos. Coincido. Andrea, ¿con qué nos podemos quedar de esta conversación? ¿Algún mensaje? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Ítalo sobre la oportunidad que hoy día nos presenta el que nos vamos a sentar a conversar democráticamente sobre el Chile que soñamos en todas las áreas que podemos soñar. Por supuesto que a través de la Constitución, que es el marco normativo, no vamos a lograr cubrir todo lo que queremos cubrir, pero sí es un tremendo puntapié, una partida para ir descubriendo cuál es el Chile que queremos construir entre todos y entre todas, y para eso creo, como lo decía al principio, que la educación es uno de los pilares fundamentales. Al menos ya tenemos la base sentada en común de que queremos una educación donde los profesores sean bien reconocidos, una educación con libertad de acceso, igualitaria, gratuita y de calidad para que toda la gente Inclusive. pueda ser inclusiva. Y bueno, desde ahí empezar a desglosar un poco más, por ejemplo, no sé, a mí, yo sueño personalmente con una educación que ya no se base, como hoy día lo estamos haciendo, en este modelo de competencia, que tiene mucha relación con las notas, pero bueno, esos son temas que ojalá pudiéramos ahondar más adelante. Por ahora estoy muy agradecida de esta conversación que hemos podido tener. Como les decía al principio, también un orgullo conversar con Beatriz. Y bueno, ojalá podamos seguir conversando y manteniendo este tipo de espacios tan nutritivos. Sí. Muchas gracias, Andrea. Daniela, ¿qué mensaje, qué nos podemos quedar con esta linda conversación de hoy? La verdad es que, bueno, yo soy mamá de maravillosos 3 exquisitos hijos, 2 hijos y una hija. Y por lo tanto he tenido que relacionarme mucho también con otros apoderados. Yo creo que este cambio de mentalidad no es solamente de un sistema educativo, es de cómo criamos a nuestros hijos e hijas y cómo los apoderados exigimos o no ciertas cosas. Hoy en día, la verdad es que la mirada que las familias en general tienen de la educación todavía es esta mirada mercantilista donde tú vas, pagas un producto y si ese producto no se te da como tú quieres, te vas, no te vas, alegan, pero no hay una vinculación, no hay un compromiso y muchas veces tampoco hay un nexo entre la institución que yo escojo y la forma de educar que quiero. Se supone que esa elección, esa libertad de elección es porque precisamente una familia estaba de acuerdo con un PI y decía yo quiero, va en la misma línea de lo que yo quiero para mi hijo. Hoy en día las elecciones con respecto a colegio tienen que ver con estatus, tienen que ver con el que te queda más cerca, tiene que ver con el que alcanzaste en este sistema, ¿no es cierto?, de admisión. Entonces yo quiero invitar esa reflexión no solamente a que caiga en un sistema educativo, tiene que ver con un estilo de crianza, tiene que ver cómo miramos a los individuos y rescatar también lo que decía Ítalo, esta mirada de un otro como válido, como un ser humano válido, no es algo que ocurra solamente en el aula. Entonces, más que una reflexión, es una invitación también a aquellas personas que nos están mirando. Esto no es responsabilidad únicamente de un gobierno, de una constitución o de un sistema educativo. Tiene que ver con lo que hacemos todos nosotros con nuestras familias, tengamos o no tengamos hijos. ¿Sí? Va más allá de eso, pero si los tenemos, con mayor razón aún. Hay muchas familias que están de acuerdo con un sistema más unilateral y de tareas y de notas porque es lo que tienen encasillado y cómo los vamos a sacar de ahí. Entonces, miremos a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes y yo creo que desde allí en educación va a empezar a suceder lo mismo. Sí. Bueno, Profesora, muchísimas, les voy a dar el pase para la reflexión final, pero antes quiero ver si nos puede responder esta pregunta que, según su punto de vista y no desde, o sea, perdón, desde su rol más ciudadano, ¿qué queremos cambiar y construir como país? ¿A usted cómo proyecta el Chile
para más adelante, no desde el punto de vista solo educativo, sino que como sociedad en conjunto? ¿Cómo le gustaría que nuestro país fuera en 20, 30 años más? Eso Bueno, también está sencilla. También está cortita. Algo como para responder Algo tomando así como. algo Claro. para terminar, no me pidas otra cosa después para terminar, mira que me ha hecho pensar mucho. ¿Cómo imagino Chile? A ver, yo imaginaría una comunidad grande, un Chile en el que va a haber mucha gente muy diferente, por distintas razones, ya los hay, ¿ah? Pero esa diferencia se va a acrecentar con con el influjo que tenemos hoy día de personas que vienen de otros países que no teníamos antes. Yo no vi nunca inmigrantes en los números que vienen ahora. Entonces vamos a tener un país bien diverso y un país que va a necesitar tener tremendo respeto unos de otros. Pero al mismo tiempo yo me visualizo un país que tiene respeto y que al mismo tiempo se tiene cariño unos a otros. Es decir, que nos queremos de verdad porque somos chilenos. No es, o somos chilenos mezclados, no digo esa Claro. pero vivimos en un mismo lugar, lo que no quiere decir que si nos tenemos que ir a otro lugar no podamos llevar esos mismos valores. Pero yo me imagino eso. Y creo que quizás este 70 y tantos % que votó que sí por por la Constitución nos está diciendo que hay una posibilidad de un Chile más integrado, de un Chile que va a conversar, que va a hacerse esta misma pregunta que me estás haciendo, que yo no te la puedo dar, obviamente contestar como si fuera una respuesta de libro, esto es lo que hay que hacer, no. Claro. Pero yo creo que vamos a discutir eso y yo creo que es una oportunidad grande el que este 70% que se puede convertir en 80 y ojalá en más, se siente, discuta y diga, esto es lo que yo quiero. Que no sea como apareció en el lugar donde yo vivo, que, en Santiago, ¿no es cierto?, en la región, que hay 3 comunas que votaron rechazo y el resto todo votó que sí. Esas 3 comunas que votaron rechazo también tienen que integrarse. Y eso es lo que yo esperaría de Chile, un camino hacia una mayor integración, mayor comunicación, también educación, la educación es necesaria para poder valorar, entender y comunicarse. Así que esa sería mi visión. Sí, va en la línea de lo que el día miércoles estuvimos conversando con Ignacio Sánchez, el rector de la Pontificia Universidad Católica, y él hablaba acerca de esta educación. También le hicimos una pregunta similar, y hablaba sobre esta educación cariñosa y cercana, en donde el educador saque todo lo que tiene, pero a través del cariño y la cercanía. Y también va en la línea, como decía, de lo que usted dice, porque hemos ido cambiando el discurso también y el mensaje. Hablar de educación cariñosa antes era como, por favor, nosotros somos profesores y nosotros... Nunca vas a sacarte los puntos que quieres en el CIMSE con eso. Claro, o sea, con cariño no vamos a llegar a ninguna parte, porque somos los jaguares de Latinoamérica, y con cariño no. Entonces, siento que en buena hora hemos ido modificando ese mensaje hacia lo que decía Ítalo delante, que también dice Maturana, este arte del amar, ¿verdad? Que el amar se estudia en laboratorios. El amor no es algo como ideológico, utópico, como cosquillitas en la guata. Bueno, también lo es, pero se estudia y es algo que está validado. Entonces, qué bueno que vayamos nuestros líderes, nuestros pensadores, que sin duda usted también, siendo Premio Nacional de Educación del año 2013, tienen mucho que poder entregar. Y para nuestros profesores y nuestras profesoras que los están viendo, por favor, en sus reflexiones tomen esto que dicen nuestros líderes, porque está en nosotros y en nosotras ir modificando ese pensamiento tan estructurado y tan mercantil. Así que muchísimas gracias, profesora, por habernos acompañado el día de hoy. Un abrazo inmenso desde la región del Biobío. Gracias a ustedes también por una muy buena conversación. Un gusto. Que le vaya Beatriz. muy, pero muy, muy bien.
Un gusto. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bien. Chao, profesora. Y a nuestra comunidad, chiquillos, chiquillas, ¿qué les parece la conversación de hoy? Pucha, sabemos que la bandera de lucha de nosotros es, y de nosotras es la salud mental, la educación, y también de ir construyendo una mejor sociedad desde la política, desde la salud, desde la ciencia, pero, pero a veces, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a veces entro como en una desesperanza media aprendida, que siento que vamos dando tumbos, y como que es muy difícil volver a aprender algo. Amigo Ítalo, usted está con la convicción de que vamos a Sí, de salir todas adelante. maneras. De todas maneras, Michael, yo creo que tenemos que tener la convicción, pues si votamos que queríamos una nueva constitución es porque también tenemos la convicción de que lo podemos hacer. Y creo que hacerlo desde esto, desde el respeto, desde la escucha, desde el cariño, y lo vamos a ir construyendo entre todos. Yo creo que es posible hacer este proceso, llevarlo a un buen final, y que obviamente después de estos 2 años todos nos sintamos orgullosos de lo que hemos podido construir entre todos. Y creo que tenemos que hacer que todos también se sientan parte, ¿eh? Para mí, por ejemplo, esta experiencia de poder conversar con estas personas, que yo creo que a lo mejor nunca en mi vida hubiese tenido la posibilidad de hacerlo, y a lo mejor con ustedes mismos, con Daniela, Andrea, no sé, me da una buena sensación. Creo que son buenos ejercicios de poder conversar con personas que están en otro desarrollo etario, que desarrollan otras funciones, que tienen otros intereses, y creo que de alguna otra manera esta pandemia nos ha permitido esto, así que yo en ese sentido soy bastante optimista. Sí, yo les sugiero que puedan ver, chiquillos, chiquillas, a quienes nos están viendo, este libro de la Agencia de la Calidad de la Educación, que se llama Calidad es, en la voz de nuestros premios nacionales. La primera que sale es nuestra invitada del día de hoy, que yo di lectura a su respuesta a cómo ve una educación de calidad. Y ustedes se van a dar cuenta que de todos nuestros pensadores premios nacionales, no hay ninguna respuesta orientada a lo que nosotros queremos en las escuelas, o cómo definimos calidad en las escuelas de hoy. Entonces, a mí eso es lo que, porque me genera como una disyuntiva eso. Si nosotros queremos otra cosa y todos decimos que vamos en otro camino, en lo concreto y en la práctica hagamos todo lo contrario a lo que de alguna otra forma tenemos en común acerca del pensamiento y de la percepción que tenemos sobre una mejor calidad de la educación. Entonces, es muy ambivalente eso, como que sabemos que el camino es para acá, pero vamos todos para allá. Es que, ¿sabes No que sé. yo creo que es difícil amarrarse también de aquellas cosas que nos han impuesto durante tanto tiempo, muchas de esas cosas que ni siquiera hemos reflexionado mucho. El neoliberalismo caló hondo en nuestras mentes y corazones. Pero sí, Yo mira, tengo- si es algo súper sencillo, piensa, sencillo entre comillas, como fácil de explicar entre comillas. Yo toda la vida fui educada en educación tradicional. Y estoy absolutamente a favor de la educación alternativa. Y eso que yo lo disfruté, ¿eh? Yo disfruté el colegio. Y hasta el día de hoy, llevo años en esta cueca del alternativo, y hasta el día de hoy todavía me sucede que de tanto en tanto tengo esta presión así como chuta, no sé, por ejemplo, rinde exámenes libres, y no sé, se saca un 5, por ejemplo. Y en mi mente empiezo, oye, pero un 5 no es buena nota. Significa que no sabe, tal vez no sabe todo lo que tendría que saber. Y después digo, oh, loco, ¿qué estoy pensando? Me choca la realidad y digo, Dani, ¿qué te perdón, pasó? ¿han cachado esta, que no sé por qué se dio, pero en Twitter acerca de las polillas? Está como... Sí. Acá también, ¿ah? También Sí. Acaba de entrar uno y me está atacando, pero así. está- Full. Michael, no te hacen nada.
no hay que atacarlas. Puede atacar. Pánico igual por cómo suenan, porque rebotan y me chocan en la cara, qué sé yo, pero son polinizadoras, así que hay que tratarlas con cariño. Y bueno, Sí. con respecto a eso yo estoy de acuerdo contigo, pero yo soy una soñadora igual. Creo que este proceso ya está iniciado. Va a ser un proceso largo, es que igual hay que poner los pies sobre la tierra. Yo creo que no vamos a conseguir cambiar todo lo que queremos cambiar en 2 años, en 3 años, en 5 años, pero este proceso ya inició y probablemente nos vamos a demorar un largo tiempo entre conversaciones, entre ceder, entre no ceder, y ir haciendo pruebas también, prueba y error, hasta ir construyendo lo que necesitamos como sociedad construir. En ese sentido yo soy optimista, pero también entendiendo que no va a ser un proceso corto y que va a ser difícil, y tenemos muchos desafíos, porque de verdad yo tengo la sensación de que como humanidad, estos años, hemos cambiado de rumbo. Entonces creo que las estructuras que hoy día, tanto en la educación como el sistema, el capitalismo, que tú mismo mencionabas, nos quedan un poco cortas, pero para poder salir de ahí necesitamos un largo camino de harto trabajo y esperanza. Qué bueno, compañeras y compañeros, porque a veces me voy como para bajito y ustedes nos tiran para arriba. Vamos, Michael, vamos, si se puede. Se puede. Aparte ahora, que... Un año, aunque sean 20 años. Ahora nos vamos a tomar de las manos y vamos a cantar Color Esperanza de Diego Torres. Oye, ¿puedo pasar un dato todo esto, no? Antes, mira, vamos a empezar con los datos. Voy a ir con Ítalo, después voy con la Dani porque la interrumpí con la polilla que me acaba de pegar, para que termine su pensamiento, y después vamos a pasar a dar lectura a nuestros invitados en los próximos programas. Tenemos edición especial el día viernes. Amigo Ítalo, ¿algo quería decir usted? No, mira, a ver, ¿cómo lo planteo? Yo creo que esta es una gran oportunidad de poder hacer las cosas como a lo mejor siempre quisimos que fuese, principalmente pensando como en estos procesos democráticos, en la participación. Creo que, por ejemplo, este proceso constituyente es una gran oportunidad para poder hacer que realmente las personas puedan participar. Realmente que las personas que sean elegidos como constituyentes sean reales representantes de aquellos que lo eligen. Porque si hay algo en que durante mucho este tiempo, a lo mejor los que estamos común y corriente, reprochamos de los partidos políticos, que son necesarios y que entendemos, ¿cierto?, de que sería una estupidez eliminarlo porque son importantes, son necesarios para, para la democracia. Pero creo que si hay algo que nosotros le reprochamos a los partidos políticos, que no fueron capaces de representar y que al final y al cabo, ¿cierto?, sobreponían intereses políticos de su partido político, intereses personales por sobre de los ciudadanos que lo elegimos. Y creo que hoy es la oportunidad para poder eso cambiar y que la gente vuelva a confiar, porque la confianza es fundamental para poder generar cambios y transformaciones, para que la gente vuelva a confiar. Y en el tema educativo, Michael, tú diste en algo que es, miren, si hay una de las formas, o hay un camino que fue clave para poder consolidar el modelo neoliberal en nuestro país, fue la educación. Fue la educación. Fue el proceso educativo. Y la educación, porque a través de la educación lograron plasmar en la cultura, ¿cachai?, las bases del modelo. Entonces, yo creo que sí, exacto. Si nosotros eso queremos cambiar, por ejemplo, y queremos llevarlo, no ser competitivos, sino que ser desde la colaboración, desde el respeto, por eso yo le hacía la pregunta a Beatriz, ¿qué rol juega la educación? Porque yo creo que si nosotros queremos cambiar el modelo a un modelo que es capaz de respetar la dignidad del otro, de considerarlo como un legítimo, independiente de la condición, la situación que viva, e instalar cierto modelo de colaboración, de solidaridad, va a ser fundamental lo que se instale dentro del proceso educativo o el modelo educativo. ¿Sabes qué? Ahí yo creo que hay que hacer un análisis que creo que lo apuntas muy bien. Finalmente hubo un modelo de cómo funcionaba el mercado, de qué necesitaba el mundo laboral, que lo plasmó en la educación. Exacto. El tema es que nosotros hemos mantenido ese modelo educativo, pero el modelo más laboral ya está cambiando. Porque exacto, claro, hace un par de años atrás sí te educaban
y lo ideal era mantenerte toda la vida en el mismo trabajo, porque eso era símbolo de éxito. Cuando tú decías, llevo 20 años en la misma pega, y era así, ¡ay, qué buena! Hoy en día alguien dice, llevo 20 años en la misma pega, y te dicen, ¿en serio? ¿Y no te aburres? ¡Qué lata! ¿Estáis bien? Claro, como que el tema de ser una persona asalariada, ¿no es cierto?, de trabajo dependiente, hoy en día de creatividad, de emprendimiento, de innovación. La verdad es que ser independiente es igualmente válido, genera un poco esta duda con respecto a la estabilidad monetaria, pero a nivel laboral sí se están exigiendo cosas, habilidades del siglo XXI que se intentan implementar a nivel educativo, es porque eso es lo que necesita el mundo laboral. Y de hecho se hizo un estudio de cuánto porcentaje de lo que se aprendía en el colegio se necesitaba después en el mundo laboral, y era un absurdo. Así era, no sé, un 2%, así una tontera, porque finalmente lo que se requiere no tiene que ver con los contenidos, sino con las... Porque si hay algo que yo no sé, por último, la actitud de querer aprenderlo me va a llevar a saberlo, lo haya visto en el colegio, no. Entonces sí se están haciendo esos cambios a nivel laboral que de una u otra forma debiesen verse reflejados en un tipo de educación que entregue ese tipo de herramientas. No tengo el dato, pero sé que de aquí a 20 años más o 30 años más, el 50-40% de la función laboral, de las ocupaciones que hay desde el punto de vista laboral van a desaparecer. Entonces, las habilidades del siglo XXI, en el currículum nacional, como decía la profesora Beatriz, hay que analizarlas, pues si es que van orientadas a eso y que si se están ejecutando curricularmente de buena manera ese tipo de acción. Así que, pero en fin, amigos, amigas, ya vamos cerrando, estamos ya ahora sí en el ocaso de nuestro programa y les vamos a leer nuestros invitados para el día miércoles. El día miércoles vamos a hablar de política internacional y nacional. Sabemos lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Perú, con la doctora en Derecho Internacional, profesora de la Universidad de Concepción, Paulina Estroza, y el analista político Alfredo Joignan, de Mesa Central, también académico. Así que el día miércoles nos vamos a juntar a las 20:30 para analizar eso. Y el día viernes, en edición especial, vamos a estar con Mauricio Weibel y Patricio Fernández. A Patricio Fernández ya lo tuvimos en un programa anterior con el profesor Christian Berger analizando el tema de la violencia, y ahora vamos a analizar el poder. ¿Cuánto, desde un punto de vista filosófico, del punto de vista práctico, del por qué a las personas o a las entidades les cuesta tanto distribuir y deshacerse del poder? Ya lo vimos con Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, el presidente que duró, ¿cuánto? 3 días. Como 5. Designado en Perú, lo soltó. Pero nuestra clase política también, tanto les cuesta distribuir el poder, así que vamos a estar hablando con... No, sí, lo distribuyen, pero ahí... O sea, pero lo distribuyen para... Pero entre ellos. Entre los mismos. Conocidos. Mauricio Weber es periodista del Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER Chile, y él ha escrito, bueno, es escritor, también Patricio Fernández, pero ha escrito acerca del Paco Gate, Milico Gate, y tiene un último libro de la AFP que va a ser importante también analizarlo el día viernes. Así que los invitamos a que se sumen todos y todas para poder juntarnos, ciudadanos comunes y corrientes, para analizar nuestra política nacional y, como siempre digo, entregar un mensaje de esperanza para los tiempos que se avecinan. Así que, chiquillos, tiempos chiquillas, asiagos. no, ya no son tan asiagos. No. Se vienen tremendas conversaciones, ¿ah? Así que se vienen tremendas conversaciones esta semana. Muy buenas. Promete. Compartan el video y compartan nuestros flyers de promoción, porque nos queda hartos invitados y hartas invitadas del mismo nivel que Beatriz Ábalos hoy. Así que en el tiempo de nuestro fanpage, en nuestra página web que está en construcción y de actualización, vamos a ir dando a conocer nuestros próximos invitados. María Valeria Frain dice: gracias a todos, fantástica conversación, inspiradora, qué alegría haberme conectado. Devuelven la esperanza. Gracias a ti. Ay, qué lindo. María Frain.
por acompañarnos hoy. Y Marcia González dice, muy asertiva Daniela, sus opiniones son muy consistentes. Así que un saludo para la Daniela, le mandan desde nuestra comunidad Sin Límites. Chiquillos y chiquillas, un abrazo inmenso. Chao, Como chao. mencionamos, Que estén muy bien. Nos vemos, que para que estén se muy puedan bien. ver. Chao. Nos vemos, queridos y queridas. Un abrazo, nos vemos el miércoles. Descansen. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao.